hacia una teología de la sinodalidad. El ejercicio del caminar escatológico y misionero de la Iglesia. Mis queridos hermanos, continuamos estudiando y analizando este documento de la Comisión Teológica Internacional del año 2018. El capítulo 2 lleva este título, Hacia una teología de la sinodalidad. Y realmente vamos multiplicando videos y quizás ustedes se cansen, pero es necesario hacer un esfuerzo de lectura sereno, tranquilo, profundo. En el parágrafo 2, el subtítulo dice: El camino sinodal del pueblo de Dios, peregrino y misionero. Y comienza el texto con esta premisa: la sinodalidad manifiesta el carácter peregrino de la Iglesia. Todos sabemos que la Iglesia es un pueblo peregrino hacia la gloria eterna, pero a primera vista nos preguntamos cómo la sinodalidad, esta expresión que estamos estudiando, esta dinámica que intenta hacerse extensiva a la vida de la Iglesia, expresa este carácter peregrino. El texto entonces intentará fundamentar y dice así: la imagen del pueblo de Dios, convocado de entre las naciones, expresa su dimensión social, histórica y misionera que corresponde a la condición y a la vocación del ser humano como homo viator, hombre en camino, en viaje, en tránsito, en peregrinación. Concepto muy propio de la teología medieval. Insiste el texto en estos términos. El camino es la imagen que ilumina la inteligencia del misterio de Cristo como camino que conduce al Padre. Jesús es el camino de Dios hacia el hombre y de estos hacia Dios. Hasta aquí las afirmaciones de la Iglesia con vínculos con la Escritura, con el Magisterio y con tanta teología a lo largo del tiempo. El acontecimiento de gracia con el que Él, Jesucristo, se hizo peregrino, plantando su senda en medio de nosotros, se prolonga en el camino sinodal de la Iglesia. Y acá insisto en este mecanismo ya visto en el video anterior del trasvasamiento semántico. Porque si de nuevo hiciéramos el ejercicio que yo les recomiendo que hagan cada vez que aparece la palabra sinodal o sinodalidad, el ejercicio de quitar la palabra del vocablo o de suplantarlo o volver al sujeto original que debe ser iglesia o vida eclesial, siempre encontramos el mismo resultado. Que si sinodal y sinodalidad no está pegado a iglesia,
como que se vacía de contenido, porque lo recibe de iglesia. Releamos este párrafo entonces. El acontecimiento de gracia con el que Jesucristo se hizo peregrino plantando su tienda en medio de nosotros se prolonga en el camino de la iglesia. Perfecto. Lo que venimos afirmando hace mucho tiempo. Y camino sinodal de la iglesia es una expresión entonces que resulta al menos innecesaria, que no quita, que no agrega, inocua. La iglesia sigue el documento de la Comisión Teológica Internacional. La iglesia camina con Cristo por medio de Cristo y en Cristo. Él, el caminante, el camino y la patria, otorga su espíritu de amor para que en él podamos avanzar por el camino más perfecto. La iglesia está llamada a seguir sobre las huellas de su Señor hasta que Él vuelva. Es el pueblo del camino hacia el reino celestial. Hermoso párrafo, plagado de textos bíblicos, de citas pertinentes, y hasta diría uno que es muy bello, hasta muy espiritual. A lo cual sigue esta otra premisa. La sinodalidad es la forma histórica de su caminar en comunión hacia el reposo final. Y acá entonces de nuevo la pregunta. ¿La iglesia no ha hecho este camino hacia la gloria en el seguimiento de Jesucristo siempre? Llamar a este caminar hacia la gloria sinodalidad. ¿Cambia la realidad? Es la misma realidad a la que ahora se le coloca una etiqueta, un rótulo. Y si realmente la sinodalidad es la forma histórica de su caminar en comunión hasta el reposo final, si la sinodalidad es el ejercicio del caminar escatológico, podríamos decir, se verifica en los discursos y en la praxis que vamos viendo acerca de la sinodalidad. Por ejemplo, está muy presente en el clima de la sinodalidad el cielo, la bienaventuranza, la gloria, la eternidad. Está muy presente en el clima eclesial que habla de sinodalidad, la santidad, la conversión. O lo que está más presente es cuestiones temporales, acotadas, acerca del poder, de los derechos, de las minorías. Continúa el texto de la comisión. La fe, la esperanza y la caridad guían e informan la peregrinación de la Asamblea del Señor en vista de la ciudad futura. Los cristianos son gente de paso y extranjeros en el mundo, marcados con el don y la responsabilidad de anunciar a todos el Evangelio del Reino.
E insisto, esta tensión escatológica se verifica realmente en los discursos y en las praxis que se presentan como sinodales, o lo que se percibe y se ejercita es más bien una praxis histórica. Y de hecho a veces se habla de los paradigmas históricos. Es la escatología, la gloria de la eternidad, la directriz de la dinámica sinodal, como se la presenta, o son los paradigmas históricos que fundamentan que debe haber cambios en la vida de la Iglesia. Evidentemente ya está anunciando que lo que vamos a hablar es el tema de la misión. Y dice el documento, el pueblo de Dios está en camino hasta el fin de los tiempos, hasta los confines de la tierra. Una hermosa expresión, ¿no? Hasta el final de los tiempos y hasta los confines de la tierra. La iglesia vive a través del espacio en las diversas iglesias locales y camina a través del tiempo, desde la Pascua de Jesús hasta su parucía. Ella constituye un singular sujeto histórico en el que ya está presente y operante el destino escatológico de la unión definitiva con Dios y de la unidad de la familia humana en Cristo. Bueno, hasta aquí es la teología que venimos escuchando en los últimos tiempos, teología ortodoxa, teología que también ha sido recibida por el magisterio y que suena también muy esperanzadora, muy bella. La iglesia es el sujeto histórico en el cual despunta un misterio más grande, ¿no? En este sujeto histórico ya está vivo y operante, presente, en primicias, en arras, aquella comunión definitiva y eterna con Dios y de todos los hombres en Cristo. Pero ahora la comisión expresa la forma sinodal de su camino, expresa y promueve el ejercicio de la comunión de cada una de las iglesias locales, peregrinas y por encima de todas ellas en la única iglesia de Cristo. La forma sinodal de su camino expresa y promueve el ejercicio de la comunión en cada una de las iglesias locales peregrinas y por encima de todas ellas en la única iglesia de Cristo. Trasvasamiento semántico. La forma sinodal de su camino. Aquí el sujeto podría ser la iglesia, una y católica, expresa y promueve el ejercicio de la comunión en cada una de las iglesias locales, peregrinas, y por encima de todas ellas en la única iglesia de Cristo. Porque esta es la experiencia propia de la iglesia, ¿no? La comunión de la única iglesia que se hace ejercicio en comunidades locales, en iglesias locales, que tienen comunión entre sí, comunión hacia adentro de sí y comunión en la única iglesia de Cristo por elementos que son esenciales a la vida de la iglesia, ¿no? Podríamos decir una sola fe, un solo bautismo, una sola escritura, el obispo, etcétera, elementos que garantizan esa comunión y esa unidad. Y que siempre la iglesia ha caminado así. La forma sinodal de su camino.
Es una expresión difícil, casi diría yo incomprensible. La forma sinodal de su camino. La forma de caminar de la iglesia es la comunión en Cristo. La forma sinodal de su camino parece una expresión muy difícil de explicar, de darle contenido. Hasta yo diría vacía e innecesaria, la forma sinodal de su camino. La dimensión sinodal de la iglesia, dice, implica la comunión en la tradición viva de la fe de las diversas iglesias locales, entre ellas y con la iglesia de Roma, tanto en sentido diacrónico como en sentido sincrónico. De nuevo, mismo ejercicio. Saquemos dimensión sinodal. Y el texto queda así. La iglesia supone la comunión, implica la comunión en la tradición viva de la fe de las diversas iglesias locales, entre ellas y con la iglesia de Roma, tanto en sentido diacrónico como sincrónico. La dimensión sinodal de la iglesia. De nuevo, parece una expresión difícil de justificar en su necesidad. No quita, no agrega. La iglesia es experiencia de comunión en la tradición viva de la fe, de diversas iglesias locales, entre ellas y con la iglesia de Roma. Y siempre ha sido así. La transmisión y la recepción de los símbolos de la fe y de las decisiones de los sínodos locales, provinciales y de manera específica y universal de los concilios ecuménicos ha expresado y garantizado de modo normativo la comunión en la fe profesada por la Iglesia en todas partes, siempre y por todos. Bien, así es verdadero. La aceptación, la transmisión de lo que la Iglesia cree, que se expresa en los símbolos de la fe y en las expresiones de los sínodos, de los concilios ecuménicos y otros sínodos eclesiales, siempre han garantizado la comunión en la Iglesia. Esto es la sinodalidad, aceptar lo que los concilios y los sínodos han expresado acerca de la fe. No sería nada nuevo, sería simplemente la fe de la Iglesia que recibe a través del magisterio auténtico, la fe revelada que el magisterio recibe, enseña, transmite con fidelidad. Esta expresión que sigue dice: en la Iglesia la sinodalidad se vive al servicio de la misión. Ella existe para evangelizar. Obvio la cita en latín para no complicarnos. Ella existe para evangelizar. En la Iglesia la sinodalidad se vive al servicio de la misión. En la Iglesia se vive para la misión. Porque la misión es la vida de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. Introducir que en la Iglesia la sinodalidad se vive al servicio de la misión. ¿Qué es lo que está agregando? Está agregando algo nuevo, la sinodalidad,
que aparece un poco etérea, fantasmática, innecesariamente, porque la iglesia vive para la misión es la identidad de la iglesia, anunciar el Evangelio de la salvación hasta el final de los tiempos y hacia todos los pueblos. Realmente, a mí me surge con mucha humildad decir que me parece que estamos introduciendo el término sinodalidad de un modo forzado. Estamos como intentando imponerlo, pegarlo, incluirlo en toda expresión que sin sinodalidad funcionaba antes y sigue funcionando hoy, que no agrega, que no quita. Y como dije antes con el tema escatológico, realmente se corrobora que en el clima de la sinodalidad el tema de la misión está presente. Realmente estos años de sínodo de la sinodalidad, de implementación, revisión de la implementación, nos han hecho más misioneros. Estamos escuchando en cada encuentro o reunión que se nos plantea en torno a la sinodalidad que tenemos que salir a evangelizar, a que otros más conozcan a Cristo, que lo acepten, o estamos todo el tiempo reuniéndonos acerca de cómo hacemos los procedimientos, quiénes somos, quiénes participan, cómo se participa, quién tiene el poder, quién no tiene el poder. ¿En serio hay una tensión misionera real que uno pueda percibir en esta dinámica de la sinodalidad? Todo el pueblo de Dios es el sujeto del anuncio del Evangelio. En él todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. La iglesia está llamada a activar en sinergia sinodal los ministerios y carismas presentes en su vida para discernir en actitud de escucha de la voz del Espíritu los caminos de la evangelización. Me parece espectacular este capítulo, presenta la teología como la conozco, como la hemos conocido en los últimos tiempos. La única dificultad que le encuentro es que le sobra sinodal. Aquí si dijera simplemente, la iglesia está llamada a activar en sinergia los ministerios y carismas para evangelizar, se entiende perfecto. ¿Para qué decir sinergia sinodal? Es una expresión confusa, no agrega, no quita, complica. Si ya estábamos bien claros que la iglesia tiene que encontrar sinergia entre carismas y ministerios para evangelizar. Desde San Pablo, desde aquella comparación con el cuerpo, estaba muy claro. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.